yo me pasé en un par de ocasiones entre los muertitos y quería entender. ¿Cómo manejas los símbolos? ¿Son para ti los símbolos muy importantes en tu literatura? No sigues el mismo criterio de un cuento tradicional. No tienes un inicio, nudo, desenlace. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos una permuta más de los 40 tipos. Y hoy tenemos el placer, primero, de estar en un nuevo setting. Queremos agradecer al Jardín de Jazmín por su hospitalidad. De hecho, muchísimas gracias, de verdad, por este espacio, por darnos un poco la oportunidad de conversar con una autora de la cual Raúl y yo ya hemos conversado antes, de manera muy elogiosa. Debo adelantar opinión. Estamos con Yelina Puliti. Yelina, bienvenida. Hola. Bienvenidísima a Los Tres Tipos. Gracias, hola. Yo he tenido el super gusto de leer Distopedia, un libro que me parece de las mejores cosas que se han publicado recientemente en el país. Es un libro donde cada cuento es un reto, cada cuento es uno de esos libros que cuando acabas de leer cada cuento te obliga a cerrarlo y a pensar en lo que has leído. Y eso no es que pase muy a menudo. A veces como que uno pasa por los cuentos, pero siento que estos cuentos son un reto. Y yo quería hacerte una pregunta. Una de las cosas que más me ha sorprendido de Distopedia es el uso de los símbolos. Son cuentos muy simbólicos, donde la naturaleza a veces también tiene mucho... tiene una parte del mensaje, como el cuento del escalador, la alucinada del personaje en el cuento de la mariposa, cuando viaja, no voy a spoilear nada. No. Pero la primera pregunta que te quería hacer, Yelina, era justamente eso. ¿Cómo manejas los símbolos? ¿Son para ti los símbolos muy importantes en tu literatura? Bueno, en realidad a mí me gustó desde el comienzo, cuando aprendí hace ya un cuarto de siglo, de que los cuentos son metáforas de la realidad, son simplificaciones de la complejidad de la realidad. Así que lo que a mí me gustó fue usar simbología como metáforas. Siempre, y realmente yo no las pensaba, solo salían. Por ejemplo, lo del escalador y la muerte, bueno, con mi esposo es escalador, como comentábamos antes, hace 30 años que sale a escalar con Enrique Prochaska, y yo he hecho montañismo con él, y me imaginé situaciones extremas, es decir, en un nevado lleno de nieve, ¿qué ocurre si morimos en este paisaje tan alejado que ya se siente como la muerte misma? En la casa de la mariposa del opio, quise jugar un poco en la mariposa del sótano. El título que yo le puse originalmente era Mariposa del opio, pero con Pepe Donaire nos pusimos de acuerdo en cambiar el título y quedó mejor. La mariposa del sótano era un poco, quise jugar con la confusión sueño-realidad. Ahora, ese tema no creo que lo vuelva a tocar porque es recurrente en la literatura, ya está muy usado, pero fue un experimento. Igual, El último vagón, yo quise hacer un cuento kafkiano, es adrede. Yo quise ser Franz Kafka, decía, voy a escribir como él. Y ya me lo dijeron en una presentación, no recuerdo el nombre del profesor, me dijo, si esto me lo daban en alemán me la creía, de que era de Franz Kafka. Yo he sido fan de Franz durante muchos años, fue mi waifu de adolescente, de verdad. Así que amé al tipo, me descalabró las neuronas allá cuando yo era adolescente, y lo amé. Quería hacerle ese pequeño homenaje. En realidad hay varios homenajes en este libro. Uno, que también es uno de mis favoritos en realidad, El fantasma distante, también es una exploración de lo que ocurre tras la muerte. Es un fanfiction del contratenor Klaus Nomi. Elton Honores en su blog dice es Ima Sumac. No, es Klaus Nomi, y yo lo pongo bajo el título. Él cantaba como una diva, hacía voz de soprano. Y me gustó, o sea, él ha muerto, a él lo cremaron, hay mucho de su biografía, la descripción del personaje es Klaus Nomi, y, o sea, él pasó por la existencia, pero es como si no hubiera pasado, o sea, no han quedado restos de él más que las canciones, videos de YouTube, y yo quise hacerle ese homenaje, un poco trayéndole la realidad. Ahí en ese cuento también se cuelan nombres de dos directores de la maestría en matemática aplicada de la Católica, Abelardo Jordán y Loretta Gasco. Los dos han sido directores y quise hacerles ese pequeño homenaje nombrando los personajes en ese cuento. Después, La lógica de las saltamontes es otro fanfiction.
dedicado a Grace Hopper, la investigadora, la matemática que contrató la Naval de Estados Unidos, una super programadora informática. En ese entonces, años 40, la chamba de los informáticos la hacían matemáticos. Es muy poco conocida acá, así que también quise hacerle ese homenaje y lo pongo, hay varios guiños a ella en las primeras líneas del cuento. Gracias, Saltamontes. Vamos a traducir los distintos idiomas. Grace Hopper. Es un poco, el simbolismo sale solo. Sale solo. Justo, yo me puse a investigar mucho porque Grace Hopper y Grasshopper son muy cercanos. Y antes de pasar a la pregunta de Raúl, y ahora que mencionas el tema de la muerte, yo siento que Distopedia está atravesado por muchas miradas de la muerte, muchas formas de entenderla, muchas formas de lidiar con ella. Entonces quería preguntarte, y esto es un poco más personal, ¿cuál es tu relación como autora con la muerte? Bueno, confieso, soy tanatofóbica. Es el terror, el miedo a la propia muerte, a la idea de del propio final. No al del otro. No al del otro, al propio. Sí, si no me equivoco, ese es el término, tanatofobia. Y yo quiero superar eso porque nos va a tocar. O sea, va a llegar un momento, nos tenemos que ir y la cosa es irnos bien. Irnos lo mejor posible independientemente de la situación en la que estemos, y eso lo vengo trabajando décadas, porque había noches en las que a mí me aterrorizaba solo pensar en la extinción total. O sea, yo no sé lo que hay del otro lado, nadie lo sabe, podemos especular hasta el infinito, no sabemos. Y esa idea me aterroriza, ya no tanto ahora, pero en mi juventud sí era ya de ataques de angustia, de ansiedad total. Y yo decía, vamos a enfrentar esto. O sea, es un poco un terror al vacío, ¿no? Porque, a la extinción. Claro, porque, o sea, no sabes definitivamente lo que hay más allá de ese límite que te da la vida, ¿no? Pero creo que el temor no es a eso, sino es a no comprenderlo. O ¿no? A lo desconocido. A lo desconocido, justamente, claro. Atravesar esa frontera. Exacto. Mi esposo me contaba de que en francés a la muerte se le dice algo de así como el pequeño orgasmo, que es ese pasaje al otro lado ya es muy placentero. Él incluso tuvo una experiencia cercana a la muerte, trepando cerros, se cayó. Se cayó, pum, 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 hasta recuerda la fecha y decía, ya me morí. Y él dice, vi toda mi vida, lo recorrí en cámara lenta. ¿Y por qué está vivo? Porque cayó en una saliente sentado, ¡pum! Hecho un desastre, todo roto, con la nariz rota, pero está vivo y con toda su experiencia. Y yo tuve unos segundos de esos cuando en Lurín también, en un cerro, me resbalé para que me cayera el abismo, pero yo recuerdo esa ralentización del tiempo. Tuve tiempo de darme la vuelta y agarrarme del cerro. Y habrá sido segundo y medio, no como mi esposo que no sé cuánto tiempo habrá rebotado. Yo solo me caí un metro en la ladera. La percepción del tiempo en esos momentos como se ralentiza. Claro, se ralentiza completamente. Pero lo mío no fue extremo. Sí, aparte, esta investigación, yo tuve la oportunidad de ir al anfiteatro anatómico de la Universidad de San Martín por mi tesis. Teníamos que hacer procesamiento de señales de ECG y intestinos de rata de laboratorio, procesar las señales, electrónica. Y pasamos al costadito del anfiteatro anatómico donde están los muertitos y los estudiantes los agarran a serruchazo limpio y son para material de estudio. Y bueno, yo me pasé en un par de ocasiones entre los muertitos y quería entender. Incluso mi esposo me contaba su experiencia en el terremoto del 2007, que llamaron gente que hiciera rescate y emergencias. El montañista sabe todos esos trabajos y él ha visto los cadáveres que morían así de formas horribles después del terremoto. Yo lo que he visto es la parte más friendly, ya tranquilitos en una sala de estudiantes, donde todos los estudiantes le decían a los doctores normal. O sea, que es un espacio seguro y controlado. Controlado. ¿No? Esa fue la suerte que yo tuve y te permite quitarte el temor, la parte emocional y examinar de una forma más racional qué es esto. Y hay cuentos que han salido en antologías inspirados en esa experiencia. Incluso contaban, había un youtuber que decía que había similitudes entre creo que es el cadáver y había otro cuento más porque se inspiraban en ese anfiteatro. Igual el dios buitre, se me inspiró hace más de 20 años, incluso antes de mi tesis de pregrado, porque todo eso fue mi tesis de ingeniería electrónica. Y yo ya andaba con estas dudas en mi cabeza. Todo muere, vi mis mascotas morir, luego mis abuelos, o sea, así que es algo que se tiene que enfrentar sí o sí. Creo que lo primero que uno se encuentra con Mala Sangre
es esa escritura fragmentaria, ¿no? En la que tratas de utilizar cierta economía lingüística con frases muy cortas, muy potentes. Y yo creo que de alguna manera tratas de evitar las grandes descripciones para ir a temas muy puntuales, de crear la atmósfera del personaje, y es algo que me parece genial, crear la atmósfera de las historias con muy pocas palabras. Bueno. Otra cosa que me pareció muy bacán es que obviamente no sigues el mismo criterio de un cuento tradicional. O sea, no tienes un inicio, nudo, desenlace. En la mayoría de los cuentos son como que finales abiertos. Y todo el tiempo te demuestran cierta sensación de encierro, ¿no? ¿Cómo se dice? De claustrofobia, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo que tuviste que hacer para generar ese ritmo? O sea, no sé si es que siempre has escrito con esa forma de desarrollar las historias, ¿no? Pero si es una cosa adrede, ¿cómo fue el proceso de escribir así de esa manera? De escribir lo que pasó en la casa de la abuela. Así, todos estos cuentos son inspirados en cierta forma, de una forma metafórica, en lo que pasó en la casa de la abuela, donde vivíamos ahí todos amontonados, tíos, primos, perros, conejos, había de todo. Así que, y era una familia muy disfuncional, así que no son tan fantásticos en realidad. De hecho, se siente mucho de disfuncionalidad en los personajes. Y ¿no? el ambiente opresivo es que, bueno, mi mamá, mis abuelas, las mujeres mayores de la familia han sido acumuladoras compulsivas hasta cierto punto. Y lo que yo hacía era como lo que digo, yo quería ir al grano y reventarlo. Así como suena, quiero decir, o sea, ya sacarme esto de adentro, todo estirpar todo esto. Algo así como, no sé, como un exorcismo público, como dijo Iván Tais. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, el cuento más claro que quienes conocen a la gente con la que he crecido, el tío Flaquito, está inspirado en alguien que existió, el primer hijo muerto de mis abuelos. Le decíamos el tío Gordito. Habrá muerto ya por los 50, pero es siempre una presencia constante. Mis abuelos ese cuento es perturbador. Nunca superaron al tío Flaquito. Y lo que debió ser el final, cuando se revela qué es o quién es realmente el tío Flaquito, dije, no, esto como final es trilladísimo. Vamos a ponerlo a la primera mitad del cuento y desarrollemos la historia a partir de ahí. Eso, porque no quiero caer en lugares comunes cuando escribo, ya no son cuentos, me ha dicho que son relatos, no tienen la estructura. Eso es lo que dice Prochaska, ¿no? Que podríamos hablar más bien de relatos que de cuentos, porque no tienen esa estructura aristotélica que a la gente le gusta tanto, a mucha gente le gusta tanto. A mí, de verdad, mientras que sienta cosas con el texto y pueda sumergirme en las emociones que el autor quiso poner allí, o en las ideas que quise desarrollar, o sea, para mí es suficiente. O sea, haz del cuento como te dé la gana, pero que me llene de algo, o sea, que me dé algún recuerdo, ¿no? O sea, algo que recordar del cuento. Wow, quien hace eso es Gabriel García Márquez. Sus cuentos no tienen la estructura, son un amasijo que dices, wow. Pero hay mucha gente que le molesta eso, ¿sabes? Sí, entiendo, a mí me gustó, pero sí entiendo que haya gente que les moleste. Y bueno, yo no quise, yo lo que quería era extirpar cosas. Así que la escritura fue, o sea, no quiero perder el tiempo, quiero dar mi mensaje claro y directo. Por eso tal vez los cuentos tienen esta característica. Por ejemplo, haciendo limpieza, se inspiró en una pelea con mi mamá, porque yo quería limpiar la casa con un cuchitril asqueroso. Y bueno, lo que encuentra y es la descripción de la casa de la abuela, un patiecito con una despensa, un sitio donde de tiradero de cosas usadas al costado, y la despensa es ese sitio que no se ha movido desde la época del general Buendía. Así que lo que encuentra la protagonista al final, no voy a decir que encuentra, sí es imaginación. Era simplemente toda la mugre acumulada, se sentía como eso que ella encuentra. Y luego empecé a estirar la imaginación. ¿Y qué hago con esto? ¿Quién te dice qué haces con esto? Ya, esa fue la otra parte. ¿Cómo me deshago de esto? ¿Y qué se debe hacer? Después, viviendo en la inmundicia es una exageración de lo que nos tocó vivir en una casa con demasiada gente, demasiadas cosas y con poco aseo. Es un poco también, ya hay detalles imaginarios también, el tema de la mamá es imaginario,
Exageré algunas cosas también en el estado de la casa, pero siempre ese desorden, ese ambiente opresivo. Éramos demasiada gente en la casa. Ya algunos se fueron yendo, otros fueron muriendo, pero siempre se siente que es casa vieja, ya gastada. Quise dejar un poco también en entredicho eso, que no existieran mascotas en estos cuentos, a pesar de que mi abuela era de esas abuelas provincianas que tenían su granja de animales en el techo, es porque ellos realmente no causaron mayor o menor impacto en mí. No era realmente el conflicto que yo tenía, era más bien con la gente y la acumulación de objetos. Así que yo he tenido N conejos de mascotas, fueron gallinas, cuyas, patos, pavos, pero no eran ellos los que fastidiaban. Así que existían en la azotea, fueron algo de los 80s y ahí quedó. Qué interesante, perdón. Lo que me encanta es que es un terror tomado y abordado desde lo cotidiano. O sea, está la cotidianidad, la vida normal que cualquiera podría esperar, y de pronto el terror va como que apareciendo por las esquinas. O sea, lo ves con el rabillo del ojo. Ese tipo de sensaciones es la que te transmiten las historias. Eso me gustó mucho, me parece muy, muy rico. Bueno, es que las relaciones humanas disfuncionales o tóxicas son así. Sí. Es tan el tipo de abuso emocional que, o sea, no solamente que puede sufrir un random cualquiera, sino hay historias que leo en Reddit. No es directo, es algo que se va metiendo de a pocos y te va destruyendo de a poquitos. Así, a ver, otro de los cuentos que recuerdo, por ejemplo, La muerte entre nosotras, es un conflicto que tengo de mi hermana de toda la vida. Cosas no resueltas, ya no se van a resolver y queda así como también una especie de final abierto. Después, a ver, quiero ver qué otros cuentos hay acá, porque se me están cruzando en la mente. ¿Qué es lo que...? El tío Flaquito, claro. Conversación del cementerio ya me lo habían publicado antes. Y me confesaron que en la antología que apareció era el que daba más miedo. Ahí sí es un cuento que no tiene inspiración en la familia, en lo que yo he vivido, sino más bien en otra historia que yo leí, donde por celos una hermanita mata a su hermanito. Y yo decía, ¿hasta dónde pueden llegar los celos, especialmente en niños? Y bueno, por lo que he leído, también qué información hay en internet, los niños pueden ser muy crueles. Si se les deja, pueden matar hasta a sus hermanos. Es así, tenemos esa potencialidad para el mal desde chiquitos. O sea, especialmente cuando todavía no tenemos bien puesta la brújula moral. Incluso por ahí leí de que los humanos somos más violentos cuando tenemos 2 años. Pero somos tan chiquitos que no podemos hacer daño. Pero es ahí cuando somos lo peor. El peor momento de nuestras vidas. Y quise jugar con esa idea. Celos de niños. ¿Hasta dónde pueden llegar? Un poco llevado al extremo. Sí, bastante. Sí. Pues, ¿sí? Yo quiero cambiar de género, cambiar de registro. De libro, también. Cambiar de libro también. De libro, ok, está muy heavy. Porque, de ahí volvemos, exactamente. Porque, bueno, el género que más adoro es la ciencia ficción. Y yo creo que ya te imaginarás a dónde vamos. En Distopedia hay un cuento que, así como comentabas, que si alguien leía El último vagón en alemán se la creía por completo. O sea, eso me dijo un profesor. Exacto. Pero tenido el nombre del profe. Si yo leía La lógica de los saltamontes en chino, me la creía absolutamente, porque tiene todo este rollo de ciencia ficción dura. Y comentábamos con Yelina antes de la entrevista que yo creo que La lógica de los saltamontes es uno de los mejores cuentos de ciencia ficción dura que tenemos en el país. Wow. Yo creo que es un cuento que merece leerse mucho más de lo que ya seguramente se ha leído. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Sabemos que de formación eres ingeniera electrónica. Y por extraño que pueda sonar, no es muy común encontrar a un científico que escriba ciencia ficción dura en este país. Los hay, pero pocos. Y yo quisiera hacer esa pregunta. ¿Tú sientes que tu formación desde las ciencias te ha ayudado de alguna manera a abordar este cuento? Sí, porque ese cuento salió de la maestría en matemática aplicada de la Cato, inspirado en mi tesis de un método matemático para resolver ecuaciones diferenciales que no funcionan. De ahí sale. Es el resultado final de mi tesis. Nivel maestría, por eso tenía que ser duro. Es que es re duro y es hermoso. Y claro, o sea, cuando hablamos del valor ensayístico de un cuento, si en ese cuento hay una tesis, imagínate lo duro que es, y es increíble. Por más que hable de extraterrestres,
el contenido es especulación científica pura y dura y te hace viajar por conceptos, te hace viajar por muchísimas cosas. Y sin salir de Distopedia, en cuentos como El Dios Buitre, como La Lógica del Saltamontes, como Filósofos y Anatómicos. Anatomistas. Y anatomistas, perdón. Hay una verbalización de los personajes. El personaje siempre está verbalizando lo que piensa. Sí. De hecho, en algunos de los cuentos sucede esto. Y me parece un ejercicio muy interesante y quisiera también hacerte esa pregunta. Para ti, ¿qué tan importante es el lenguaje, la verbalización de los personajes en tu obra? Bueno, no solo es importante, es terapéutico. Filósofos y anatomistas son mis reflexiones en el anfiteatro anatómico, soy yo conversando, son mis propios pensamientos. Por eso más que un cuento, es un relato, más parece un ensayo. Porque yo soy los filósofos y los anatomistas al mismo tiempo, ahí peleándose dentro de mi cabeza. Por eso era necesario también sacarme eso, todo lo que vi paseándome entre los muertitos. Incluso en La Lógica de los Saltamontes se cuelan un par de cositas, un par de detalles de mi tesis de pregrado. Cuando menciono temas farmacológicos, el metabolismo de la glucosa, eso salido del curso de farmacología ya de la San Martín, año 2007. Son cosas que se te quedan y lo usas como material de inspiración. O sea, podría decir, ese cuento han sido 2 tesis, pregrado y posgrado. Aquí hay un cuento en el que deslizas algunos criterios de biología muy, muy interesantes. Y es un cuento que a mí me sorprendió tremendamente, porque rompe un poco la estructura de los demás. O sea, no la estructura, sino un poco la intencionalidad de los demás o la temática de los demás. Es el último, A ver, La calle Lindera. ¡Ah, el Barrio Lindero! Barrio Lindero. Eso está inspirado en el barrio médico de Surquillo, donde vivo. La urbanización Aurora, Chicago Chico, ahí solo les cambié los nombres. Yo creo que hay algo bacán en ese cuento, porque tratas un tema que a mí, de verdad, debo ser honesto, a mí no me llama. Y no me interesa mucho. A mí los zombies me parecen la cosa más aburrida que puede existir en el mundo. Yo creo que hay buenas cosas de zombies. El problema es que la mayoría repite más o menos la misma historia. Y es lo mismo que tú dices al comienzo del cuento, ¿no? O sea, llega la epidemia zombie, los zombies comienzan a perseguirnos, debemos huir, correr y todo. Pero tú lo que haces es darle la vuelta y apuntar el spot al monstruo, que es lo que normalmente no se hace. Yo tengo en la cabeza una película y una serie que trata de hacer eso. Una es In the Flesh, que es una serie británica. Que trata sobre zombies que tratan de ser reincorporados a la sociedad y todos los conflictos que eso ocurren para la sociedad. Y el otro es Otto, que es una película alemana medio underground de un zombie que era usado como objeto sexual por hombres. Es re fuerte la película, muy muy fuerte, muy paja. Ahora, lo bacán es cómo has desarrollado la historia allí. O sea, ¿qué es lo que hizo que rompieras un poco con la idea de lo cotidiano y llevaras la historia hacia algo mucho más fantástico? O sea, todas las historias previas son más o menos creíbles, son cosas que pueden pasar en la realidad, ¿no? Pero ¿cómo surgió este Barrio Lindero? Caminando entre la Aurora y Chicago Chico. O sea, es un contraste brutal. La mejor zona de Miraflores al costado. Aparte es una crítica social súper fuerte. O sea, al costado de un barrio, así, un barrio feo de Surquillo, y en medio la avenida Sergio Bernales, que sería como la zona de amortiguación. Y justamente el Barrio Médico se ve como Miraflores, pero es Surquillo. Y es justo el que está en medio de estos... Surquiflores. Surquiflores, Yorkie. Bueno, está justo en medio de 2 zonas muy extremas. Son 2 cuadras de diferencia y el cambio es brutal. Es brutal. Y a mí me zapateó el cerebro bastante, creo que hasta 2 años, hasta que ya más o menos me estoy acostumbrando a una zona así. Y también quería contar algo distinto de zombies. No repetir, hacer todo lo opuesto. Y bueno, sí, se colaron cosas en la explicación que hace ella de cómo se alimentan los zombies. Es el curso de farmacología de la San Martín, porque tuvimos que estar en las clases. De ahí está esa inspiración, que ya se remonta ya a casi 20 años. Quería que nos contaras un poco además de cuál es la evolución de Yelina desde Distopedia hasta Mala Sangre.
¿Hay algún cambio de registro importante? ¿Hay alguna investigación en cuanto a estilo? ¿Los temas que te preocupan son distintos? ¿O sientes que estás explorando y aún no agotas los temas que te preocupan? Bueno, no hay investigación, simplemente necesitaba sacar cosas, sacar, exorcizar, un poco matar monstruos. Así que necesitaba un poco sacarlo. O sea, yo sé que hay historias fuertes acá, fuertes, y les estoy diciendo como que me comí una palta ayer. Porque son cosas que vengo trabajando. Si no, yo estaría hecho, cualquier otra persona estaría hecho mar de lágrimas. No, ya está normalizado, ya está decantado. Vamos a vomitarlo al mundo. Y que le duela a quien le duela. Algo así, o sea, ya dejémonos de hipocresías. La familia no es lo más sagrado que existe, no es lo mejor que tenemos. Nos pueden tocar cosas muy malas. Vamos a hablarlo, vamos a gritarlo. Necesitamos curar. Es eso. Me parece fantástico cómo utilizar la literatura para derribar estos preconceptos que a veces tenemos instalados, no nos damos cuenta, y a través de la literatura de género también, ¿no? O sea, porque hay este ejercicio de destruir para luego reconstruir, imagino yo. Narcosis. Esperemos. ¡Hay que destruir! Yo creo que, o sea, se van a quedar un montón de temas, creo que en el tintero. Hay una genial exploración del horror corporal allí también. Hay todo un trabajo sobre lo grotesco, sobre la suciedad, muy paja. Pero no quiero terminar la entrevista sin este ping-pong que hacemos con algunas asociaciones de ideas, como para que las pienses rapidito y nos den más o menos una idea de qué pasa por la cabeza de Yelina. Ok, 42. Sí, una referencia muy freak. Es eso. Si tu escritura tuviera una temperatura, sería... En escala Kelvin, no sé si O en Fahrenheit, como quieras. Kelvin, digamos, Bueno. Agua fría, la temperatura del agua fría en grados Kelvin. Un lugar donde nunca leerías mala sangre. Un lugar donde nunca leería mala sangre, en medio del tráfico de la Javier Prado. ¿Qué es más aterrador, un sistema totalitario o un caos absoluto? El sistema totalitario. ¿Qué es más opresivo, lo que se dice o lo que se opina? Lo que se omite, perdón. Lo que se omite. ¿Puede una sociedad distópica existir sin darse cuenta de que lo es? Todo el tiempo. Si tu escritura tuviera una textura, ¿cuál sería? La de esa pared de ladrillos. Esta fue Yelina Politi. Gracias, Yelina. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias además al Jardín de Jazmín por el espacio, se pasaron de verdad lo máximo. Sí, tenemos nuevos settings todo el tiempo. Tienen cafecito. Chao, chicos.